Hace unos días estaba viendo un video sobre un alpinista. No sé si es un alpinista famoso o no, porque no conozco, la verdad no conozco nada de alpinismo. No es tampoco que yo esté buscando un deporte nuevo para hacer, porque primero que para el alpinismo necesitaría bajar unos cuantos kilos y creo que ya se me pasó la edad de estar trepando y estar tratando de subir las montañas y todo ese tipo de cosas. Pero en el video me llamó la atención este hombre escalando la montaña, rodeado de nieve y casi que colgando de esas cuerdas que utilizan para sostenerse, ¿no? Y llevando esos tipos de martillos con los cuales los clavan en la nieve muchas veces o en la roca y les sirven para impulsarse para subir, ¿no? Y me llamó la atención que llevan una mochila, y no es una mochila chica la que llevan los alpinistas, ¿no? Todos los alpinistas cuando suben esas montañas altas, llevan una mochila grande en su espalda. Entonces me puse a averiguar qué cosas llevaban en esa mochila y por qué llevaban una mochila tan grande si tenían que escalar esas alturas y lo tenían que hacer algunas veces casi en forma vertical. Y seguro uno como no está en el tema, no se da cuenta. Estos hombres y estas mujeres escalan montañas de 3.000, de 4.000, de 5.000 metros de altura. Entonces es necesario una vestimenta especial para el frío, para soportar el frío, para soportar la radiación del sol, unos lentes especiales justamente para la radiación. Llevan una vestimenta especial, llevan esa mochila. Y me puse a averiguar qué llevaban dentro de la mochila, qué llevan estos hombres allí en esa mochila. Seguro, uno piensa que suben la montaña y la bajan, pero lleva muchos días escalar una montaña. Y este hombre hablaba de las cosas que estaba llevando en esa mochila, y dice que, por ejemplo, entre las cosas que llevaba en esa mochila era comida para 19 días. La comida para 19 días pesa más o menos unos 9 kilos. También llevaba una garrafita con 2,8 kilos de gas. También en esa mochila llevaba las diferentes cuerdas para escalar. 1,8 kg más o menos las cuerdas. Llevaba una carpa que también pesa 1,8 kg. Es una carpa pequeña, pero es una carpa que también tiene su peso. El sobre de dormir, los martillos esos que utilizan, que los ven allí en su mano, y llevan una hornalla, y bueno, llevan diferentes cosas. Piense todo lo que usted puede necesitar en 19 días. Y bueno, estos hombres llevan todo eso en esa mochila. O sea que aparte de toda la ropa pesada que tiene puesta el hombre encima, lleva una mochila que nunca baja de los 25 kilos. Una mochila con 25 kilos, piense esa persona tratando de escalar una montaña, muchas veces con pendientes casi verticales, muchas veces colgándose, y ese hombre o esa mujer cargando con esa mochila. Usted me pone a mí una mochila de 25 kilos y yo no le subo el repecho. No llego a José Valle y Ordóñez aquí a la esquina. No podría cargar con todo eso ni siquiera hasta la esquina. Pero este hombre necesita llevar todo este tipo de cosas en esa mochila. Ahora, ¿qué pasaría si a este mismo hombre lo viéramos caminando por cualquier calle, póngale por 18 de julio, por cualquier calle de la ciudad, cargando esa mochila con ese mismo traje, con esos lentes? ¿Qué le diríamos a este hombre si lo viéramos caminar constantemente por las calles, cargando con esa mochila? ¿Qué le dirían? Algunos dicen que está loco. ¿Para qué estás cargando con esa mochila? ¿Te pasa algo? ¿Lo ayudo con esa carga que está llevando? Y el hombre respondería: no se preocupe, estoy vestido así porque soy alpinista, pero en este momento está caminando por la calle. Saben que a veces hay cosas que no son necesarias.
Hay cosas que son necesarias para un momento de la vida, pero no es necesaria cargarlas durante el resto de nuestra vida. Y seguramente este hombre tampoco es que anda por cualquier calle de su ciudad cargando con esa mochila. Porque esa mochila en un momento se transforma en algo molesto, se transforma en algo innecesario, se transforma en algo que termina siendo más un estorbo para su vida que una ayuda. Y a veces nosotros también tenemos que entender que hay cosas que son muy necesarias en algunos momentos de nuestra vida, pero que en otros momentos se transforman en un estorbo, se transforman en algo que no nos permite avanzar un poco más, que no nos permite transitar cómodamente en esta vida. Yo quiero que veamos un hombre que está en la Biblia y un hombre que se desprendió de algunas cosas, porque en algún momento de su vida fueron muy necesarias, pero que dijo, a partir de ahora yo necesito sacar esto de mi vida, porque ya no lo necesito más, y a partir de ahora si yo sigo con esto, va a ser un estorbo. Y quiero que aprendamos de este hombre, y que aprendamos también a sacar de nuestra vida aquellas cosas que son un estorbo para seguir transitando. Dice la palabra de Dios en 1 de Reyes capítulo 19, en el versículo 19, dice, partiendo de allí, está hablando de Elías, dice, partiendo de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Elías fue uno de los principales hombres utilizados por Dios en la historia, tanto en la historia de Israel como en la historia del pueblo cristiano. A tal punto fue Elías importante que Dios le dio dos privilegios casi exclusivos que tuvo Elías, casi exclusivos. El primer privilegio de Elías fue ser llevado al cielo por un torbellino, por un remolino de viento. Dice la Biblia que iban caminando juntos, Elías y Eliseo. Ya sabían los dos que en cualquier momento Dios iba a arrebatar a Elías, y dice en 2 de Reyes capítulo 2, versículo 11, dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Este hombre tuvo el privilegio de vivir esto, de ser llevado al cielo de una forma milagrosa. Otra de las situaciones casi exclusivas que vivió Elías, y donde podemos ver la importancia de este hombre de Dios en la historia, es que cuando Jesús estaba en el monte y allí se transfiguró, Dios eligió a dos personajes, a dos personas del Antiguo Testamento para que estuvieran allí con Jesús, para que estuvieran hablando con él. Uno fue Moisés y el otro fue Elías. Tuvo casi el privilegio exclusivo de estar allí. En Lucas capítulo 9 dice, y he aquí dos varones que hablaban con él, con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablando de su partida, hablando de la partida de Jesús, cómo iba a ser su muerte, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Elías fue un hombre muy importante en la historia del pueblo de Dios, ya en el Antiguo Testamento, ya en la época de la nación de Israel, como también en el Nuevo Testamento para los cristianos. Mientras Elías ejercía su ministerio como profeta, era famoso en Israel, en Siria, en las naciones que estaban alrededor de Israel. Llegó a ser tan importante que cuando él llegaba a una ciudad, él tenía el acceso a poder hablar con los reyes, tanto el rey de Siria como el rey de Israel, como el rey de Judá, y muchas veces discutió con estos reyes. Y por el poder de Dios, había profetizado que durante 3 años iba a haber sequía en Israel. Y Dios le mostró a este hombre para que este hombre lo dijera.
Y este hombre con el poder de Dios anticipó esta sequía que iba a venir. Pero no solamente esto, sino con el poder de Dios este hombre hizo milagros de sanidad. Este hombre con el poder de Dios multiplicó los alimentos de la viuda. Este hombre con el poder de Dios dejó en evidencia las mentiras del paganismo cuando mató a los 400 profetas de Baal. Fue un hombre muy utilizado por Dios. Pero el tiempo había pasado, como siempre pasa el tiempo, y este hombre, Dios le dice, bueno, empezá a organizar tu vida de este mundo y empezá a ordenar tus cosas, y Dios le dio las últimas misiones que iba a tener Elías para su partida. Y Dios le dio algunas tareas para hacer antes de partir de esta tierra. Y le dijo, alguien va a ocupar tu lugar y tenés que llamar a aquel que va a ser tu sucesor. Y es así que en 1 de Reyes, capítulo 19, dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Vas a ungirlo para que sea profeta en tu lugar. Yo me imagino que Elías, cuando Dios le dijo, bueno, vas a ungir a un rey, le dijo, bueno, Señor, gracias por el privilegio. Vas a ungir a otro rey, bueno, gracias por el privilegio. Pero cuando le dijo, vas a ungir a Eliseo para que sea profeta en tu lugar, debe de haberle corrido un sudor frío por la espalda. Bueno, se va terminando mis días acá en la tierra y bueno, a partir de ahora va a haber un sucesor, quiere decir que yo no voy a estar más en esta vida. Y no es que Elías no iba a hacer más su trabajo porque iba a hacer otro trabajo, es que Dios lo iba a sacar de esta tierra. Debe haber sido un momento difícil para Elías, debe ser un momento difícil que Dios le diga, prepara a tu sucesor, porque no vas a estar más en la tierra. Pero, dice el versículo 19, partiendo de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó su manto sobre él. Vemos entonces que aquí aparece en la historia Eliseo. No sabemos mucho de los antecedentes de Eliseo, pero hay cosas que podemos saber porque surgen del texto bíblico. Evidentemente era un hombre joven. Dice que pidió para despedirse de su papá y de su mamá, o sea que sus padres estaban vivos, o sea que era un hombre joven Eliseo. Dice que vivía en Abel Meola. Abel Meola significa pradera de la danza. Evidentemente era un lugar alegre donde vivía Eliseo, era un lugar próspero, estaba allí a las orillas del Jordán, y dice que Eliseo estaba arando en el campo. ¿Cuántas yuntas de bueyes tenía Eliseo? 12. Yo no sé mucho de campo y no sé mucho de arar tampoco, por supuesto, pero me imagino que debe ser como tener 12 tractores trabajando al mismo tiempo, más o menos, o sea que no era un campo pequeño el que tenía su familia. Y evidentemente Eliseo era un joven que tenía futuro, por lo menos tenía el futuro económicamente asegurado. Lo otro que sabemos de la vida de Eliseo es que hizo un asado e invitó a todo el pueblo para que comiese. Era un joven que evidentemente tenía amigos, era una persona que evidentemente se llevaba bien con los demás, era una persona querida por aquellos que los conocían en su pueblo. Dice, el versículo 21 dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comiese. O sea que era una persona que tenía muchos conocidos. Ahora, es interesante cómo es el llamado que recibe Eliseo. ¿Cómo fue el llamado que recibió Eliseo? ¿Qué hizo Elías? Le tiró el manto, ¿no? Le tiró el manto sobre él. Dice, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto.
Evidentemente era una forma común en aquella época de nombrar a un sucesor, porque Eliseo enseguida entendió lo que estaba pasando. Ahora, Eliseo no le preguntó por qué me tiraste tu manto, qué tengo que entender con esto, qué significa esto. Se dio cuenta enseguida de que Elías lo estaba eligiendo como su sucesor. Era algo que ya sabía lo que significaba ese acto de que cayera sobre él el manto de Elías. Y sabía que Dios lo estaba llamando a que a partir de ese momento tenía que acompañar a Elías. A partir de ese momento, Eliseo iba a ir con Elías a donde fuera Elías, porque Dios quería hacer algo con la vida de Eliseo. Desde el momento en que cayó el manto sobre Eliseo, Eliseo supo que Dios tenía un propósito para su vida. Supo que había algo especial de parte de Dios para su vida. Queridas, queridos, desde el momento que nosotros conocimos a Cristo como nuestro Salvador, es como que si nos hubiera caído ese mismo manto sobre nosotros. Y a partir de ese momento, Dios tiene un propósito para tu vida. Desde el momento que aceptaste a Cristo como tu Salvador, hay un propósito de Dios para tu vida. Hay algo que Dios ya tiene planificado para tu vida. Y hay algo que Dios espera que cumplas y que sigas en tu vida. Y esto lo vemos en muchos hombres que Dios ha utilizado y en muchas mujeres que Dios había utilizado. Por ejemplo, cuando se nos habla de Saulo, dice: ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios siempre tiene de antemano preparado lo que nosotros vamos a hacer, cómo nosotros lo vamos a servir. Mirá, el Señor no te llama para que vengas todos los domingos a la iglesia solamente. El Señor no te llama solamente para que leas su palabra. El Señor no te llama solamente para que ores. El Señor tiene un propósito para tu vida. Y en la nueva vida que el Señor te dio, hay un propósito de parte de Dios. El que piensa que el plan de Dios para su vida es venir todos los domingos a la iglesia, a orar y leer la Biblia, bueno, se quedó con la mitad. Eso es parte del plan de Dios para tu vida. Pero hay algo más que Dios quiere específicamente para tu vida. Dios siempre tiene algo particular para la vida de cada uno de nosotros, para servirle. Y yo te quiero preguntar, ¿ya sabes lo que Dios quiere para tu vida? ¿Ya sabes cuál es el plan particular que Dios tiene para vos? ¿Ya sabes qué es lo que Dios quiere que alcances en tu vida? Y no importa la edad que tengas, no importa que seas niño, que seas joven, que seas adulto mayor, siempre Dios tiene un plan para tu vida. Si todavía no sabes, pregúntale a Dios, pedile a Dios que te muestre qué es lo que tiene para tu vida. Eliseo sabía que lo primero que tenía que hacer era seguir a Elías. Lo primero que tenía que hacer era seguir a Elías. Y después iba a venir lo demás. Vos sabés que lo primero que tenés que hacer es seguir al Señor. Buscar al Señor cada domingo en su casa. Buscar al Señor a través de su palabra. Buscarlo al Señor en oración. Pero lo primero que tenemos que hacer es seguir a Cristo. Después el Señor te va a mostrar qué es lo que va a venir en tu vida. Pero orá y pedile al Señor que te muestre para qué te salvó. ¿Qué es lo que está esperando de tu vida? ¿Cuál es el plan que tiene para tu vida? Este pasaje también nos enseña otro aspecto de la vida de Eliseo. En el versículo 20 dice: entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. ¿Es lógico o no es lógico lo que Elías le dice a Eliseo? Iba a estar por mucho tiempo yendo tras Elías. No sabía si iba a volver a ver a sus padres en el resto de su vida. En aquella época no es como ahora. Nosotros decimos, bueno, voy a hacer un viaje de, 100 kilómetros y en 1 hora y media, 2 horas estamos en el lugar donde vamos y
y en el mismo día podemos volver. En aquella época un viaje de 100 kilómetros de repente llevaba 3, 5 días y volver llevaba 3, 5 días más. Y no era que uno decidía hacer un viaje y se iba y volvía. Había que decidir hacer un viaje, había que decidir seguir a un hombre como Elías. Elías hoy estaba acá, mañana estaba allá, pasado estaba en Siria, traspasado estaba en Jordania. Uno, quién sabe dónde Dios lo iba a mandar. Entonces, de alguna manera, este hombre necesitaba despedirse de sus padres. Y le dice, déjame despedirme de mis padres. Pero Elías le dice, bueno, anda a despedirte de tus padres. Le dice, y él le dijo, ve, vuelve. Pero después le hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que le hace Elías a Eliseo? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? Otras traducciones dice, está bien, ve a despedirte, pero recuerda lo que he hecho contigo. ¿Qué te he hecho yo? ¿Sabés lo que hice? ¿Sabés qué significó eso de tirarte el manto? De alguna manera le está diciendo, anda a despedirte de tus padres. Está bien que te despidas de tus padres, pero no te olvides lo que Dios quiere hacer en tu vida. No te olvides que tenés que seguirme. No te olvides que lo mejor para tu vida va a ser seguirme. ¿Saben que a veces pasa que queremos seguir a Cristo, pero nos cuesta despedirnos de algunas cosas de nuestra vida? Nos cuesta despedirnos de algunas costumbres que tenemos de nuestra vida vieja. Nos cuesta despedirnos de algunas amistades de las cuales tenemos que abandonar porque va a ser difícil seguir a Cristo con esas amistades. Nos cuesta despedirnos de algunas costumbres que tenemos. Nos cuesta despedirnos de algunos vicios que tenemos de nuestra vida vieja. Aunque te cueste, que nada te distraiga de seguir al Señor. Que no te distraiga ni tu padre ni tu madre de seguir al Señor. Que nada te distraiga de buscar a Cristo en tu vida. Yo no sé si Elías capaz que no lo vio tan decidido a Eliseo, por eso le preguntó, ¿qué te he hecho yo? La respuesta que le habrá dicho Eliseo en ese momento fue, bueno, me tiraste el manto. Bueno, no te olvides de que te tiré el manto. No te olvides nunca. Ante cualquier situación o ante cualquier circunstancia, que lo más importante sea seguir a Cristo, sea seguir lo que Dios quiere que sigas en tu vida. ¿Es realmente importante en tu vida seguir a Cristo? ¿Está siendo importante en tu vida seguir a Cristo? ¿Está siendo más importante que tu familia incluso? ¿Está siendo más importante que tus sueños? ¿Está siendo más importante que algunas situaciones que estás acostumbrado a vivir? Dios quiera que siempre seguir a Cristo sea lo más importante en tu vida, porque es lo que te va a dar primero la salvación. Segundo, lo que te va a dar la paz y el gozo en tu vida. Y tercero, es lo que te va a ayudar a los demás. Ahora, hay decisiones que nos ayudan a obedecer el llamado de Dios. Hay decisiones que nos ayudan a seguir a Cristo. Yo quiero que veas lo que hizo este hombre, lo que hizo Eliseo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Eliseo? Hizo un asado, ¿no? Podríamos decir que hizo un asado. ¿Cuál fue la leña para el asado? El arado. ¿No había leña? ¿No tenían leña? ¿Cuál fue la carne para el asado? ¿No era mejor una vaca? Pregunto. ¿No era mejor un ternero o una vaca? ¿Por qué eligió los bueyes? ¿Y por qué eligió la leña
como leña eligió el arado y no la leña común para hacer el asado. ¿Por qué mató esos 2 bueyes? Eliseo prefirió quemar el arado y cocinar los bueyes, porque eso era una forma de decir, hasta ahora esto fue lo más importante en mi vida. Hasta ahora esto fue importante en mi vida y estaba bien que fuera importante en su vida, porque nos demostró que era un hombre trabajador, que era un hombre que quería salir adelante. Pero esto ahora queda acá y yo sigo adelante con Elías. Y yo no voy a ir cargando con el arado y no voy a ir cargando con los bueyes si tengo que seguir a Elías. No tengo que llevar esa mochila. La mochila me sirvió para subir, para escalar. Pero ahora que tengo otra cosa para hacer, no voy a estar cargando esa mochila de 25, 30 kilos en mi espalda. Los cristianos algunas veces necesitamos quemar algunas cosas, como lo hizo Eliseo. A veces es necesario quemar algunas cosas, que no están mal, porque no era nada malo un arado y no era nada malo los bueyes. Pero a partir de ahora iban a ser un peso en su vida para seguir cargando con eso. A veces es necesario quemar algunas cosas en nuestra vida para seguir a Cristo. Es necesario quemar algunas cosas de nuestra vida para seguir creciendo en el camino del Señor. El arado y los bueyes no eran nada malo, pero quemar el arado y los bueyes era una decisión que ayudaba a Eliseo a decir, esto sirvió hasta acá. A partir de ahora puede ser una carga en mi vida. A partir de ahora esto me va a hacer pensar en volver. Y yo no quiero volver para atrás, yo quiero seguir adelante. Quiero que Dios me muestre qué es lo que va a hacer conmigo y cómo Dios me va a utilizar. Hay cosas que necesitamos quemar cada uno de nosotros. Hay cosas que necesitas quemar en tu vida para seguir a Cristo, para seguir creciendo en el camino del Señor. Hay cosas que a veces son de tu vieja vida que necesitas quemar. Hay cosas que son de tu nueva vida en Cristo, pero que ya son una carga si la seguís teniendo. A veces hay deseos desordenados en nuestra vida que tenemos que aprender a quemar. A veces son costumbres, son vicios que no son sanos, que tenemos que quemarlos para crecer en el camino de Dios. A veces puede ser nuestra forma de hablar, puede ser nuestra forma de reaccionar, puede ser nuestra forma de vivir en algunas circunstancias. A veces pueden ser sentimientos que tengamos hacia otras personas. Tenemos que revisar qué cosas tenemos que quemar para seguir creciendo en el camino de Dios. Tenemos que revisar qué cosas hay que quemar para seguir a Cristo de la mejor manera. A veces lo que los cristianos tenemos que quemar son cosas que adquirimos en nuestra vida y que en algún momento nos parecieron buenas, pero que ya no son importantes o ya pueden llegar a ser una carga para seguir al Señor. Hace unos años le pregunto a un hermano, ¿qué pasa que no te bautizás? Hace tiempo que ya conociste a Cristo como tu Salvador. Tenés una vida en el camino del Señor. Seguro, yo lo conocía de verlo todos los domingos en la iglesia nada más. Y él me dice, bueno, la verdad es que hay algunas cosas que todavía están mal en mi vida. Seguro uno no se daba cuenta de verlo solamente los domingos. Y empezó a decir algunas cosas que estaban mal. Le digo, bueno, pero lo que está bien no es no bautizarse porque hay cosas que están mal en mi vida. Lo que está bien es sacar esas cosas que están mal en mi vida y seguir creciendo en el camino del Señor. No es decir, bueno, yo soy sincero, hay cosas que están mal, por eso no me bautizo o por eso no sirvo al Señor. No, lo que está bien es sacar esas cosas de mi vida y seguir creciendo en el camino del Señor. Yo te pregunto, ¿hay cosas que necesitas quemar en tu vida? ¿Hay cosas que es necesario que quemes en tu vida
para seguir creciendo en el camino del Señor? No se puede crecer sin estar dispuesto a quemar algunas cosas. Que el Señor nos bendiga. Pedile al Señor en oración que te muestre si hay cosas que tenés que quemar. Y si hay cosas que ya sabes que tenés que quemar, lo mejor que podés hacer es arrancar con el fuego, ir prendiendo el fósforo y empezar a hacer la fogata. Pero no te quedes contigo con esas cosas que hay que quemar, porque el Señor siempre quiere que crezcas en su camino. Siempre es necesario que crezcamos en el camino del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, y después vamos a terminar con una canción. Y vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor, y vamos a poner nuestras vidas. Y yo te pido que ores con sinceridad delante del Señor, que con sinceridad le pidas al Señor que te ayude a quemar esas cosas que hay que quemar. Y que si no hay nada que vos ves que hay que quemar, que le pidas al Señor que te muestre si hay que quemar alguna cosa para seguir creciendo en su camino. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos estar en tu presencia en esta mañana. Te damos gracias por estos grandes hombres tuyos, por Elías, por Eliseo, Señor. Gracias por el ejemplo que nos dejan en tu palabra para nuestra vida, Señor. Padre eterno, gracias porque un día cayó un manto sobre cada uno de nosotros, Señor. Un día cayó el manto de tu salvación sobre nuestra vida, Señor. Señor, gracias porque a partir de ese momento vos nos mostraste que teníamos que seguirte, Señor. Y si aquí hay alguien que todavía no se ha dado cuenta o no ha permitido que caiga ese manto sobre su vida, yo te pido que lo ayudes a ponerse en tus manos, a buscarte a ti, Señor. Si hay alguien que todavía no ha entregado su vida a ti, Señor, que pueda abrir su corazón a ti. Porque sabemos que el mejor futuro, la paz en nuestra vida, la bendición en nuestra vida, va a venir solo por la salvación que vos nos das. Y Señor, para aquellos que ya hemos entregado nuestra vida a ti, Señor, para aquellos que ya hemos recibido ese manto sobre nosotros de la salvación, ayúdanos a seguirte cada día, a buscarte cada día, a honrarte cada día, Padre. Y Padre eterno, que podamos entender cuáles son las cosas que tenemos que quemar. Perdónanos, Señor, porque a veces hay cosas que sabemos que hay que quemar y no estamos dispuestos a quemarlas. Sabemos que hay cosas que sabemos que están mal y que para seguir creciendo espiritualmente, para seguirte, para cumplir el plan que vos tenés para nuestra vida, es necesario que las quememos. Señor, danos fuerzas para quemarlas. Pero también te pedimos por aquellas cosas que tenemos que quemar y todavía no nos hemos dado cuenta, Señor. Aquellas cosas que están quizás en lo más profundo de nuestra mente, en lo más profundo de nuestros sentimientos, Señor. Señor, quizás hay algo contra otras personas, Señor. Quizás hay alguna amargura, algún rencor, y que todavía no lo queremos ver. Danos sabiduría para verlo y para quemarlo, Señor. Y Señor, que puedas actuar en nuestra vida y que puedas actuar libremente, Señor, para que cada uno de nosotros podamos crecer en tu camino, Señor, y cumplir el plan que vos tenés para nuestras vidas. Padre, nos encomendamos en tus manos, Dios. Señor, que hoy sea un día de muchas fogatas en nuestras vidas, Señor, para quemar cada una de las cosas que es necesario quemar para seguir creciendo. En el nombre de Jesús. Amén.